Assalamu alaikum, saludos de paz para todos. ¿Qué opinamos los musulmanes acerca del terrorismo yihadista? Yo no soy portavoz de los musulmanes ni nada por el estilo, pero puedo decir que la mitad de mi familia es musulmana y una gran parte de mis amistades son musulmanas, predicadores musulmanes que conozco, eruditos de todo el mundo, y hablo creo que en nombre de la inmensísima mayoría de la comunidad musulmana en la gran mayoría de cosas que voy a decir a continuación. En primer lugar, quiero transmitir a aquellos que no son musulmanes cómo vivimos nosotros los actos de terrorismo cuando estamos presenciando el telediario o leyendo el periódico y aparece una noticia de un acto terrorista perpetrado supuestamente por alguien musulmán que además lo está haciendo como una acción islamista. Sufrimos por partida doble este tipo de terrorismo. En primer lugar porque las bombas nos queman, las balas nos hacen daño, estamos preocupados por nuestros seres queridos, lo cual es aplicable a todo el mundo. Pero luego se añade un elemento de tensión y un elemento de sufrimiento, del estigma que luego nos va a tocar aguantar, de que la gente, especialmente a las mujeres que llevan un velo, les van a hacer comentarios por la calle. Las mujeres musulmanas de mi familia han sufrido esto. Esta es una situación ridícula, teniendo especialmente en cuenta que yo jamás, de los montones de musulmanes con los que me relaciono y conozco, jamás he escuchado a alguien expresar acuerdo con esta ideología. Aunque tienes algunos que son más abiertos y otros que son más cerrados, doy fe de que jamás he escuchado a nadie apoyar este tipo de actos. A veces se nos acusa de no expresar nuestra condena lo suficiente o no alzar la voz lo suficiente. Son varias las cosas que debo decir a este respecto. La primera de ellas: nadie que no sea musulmán, es decir, ningún no musulmán, tiene ningún derecho a decirle a ningún musulmán que tiene que expresarse. Yo no digo a las personas europeas que tienen que expresar condena cada vez que una persona europea hace algo malo o un poder europeo hace algo malo, ni digo a los estadounidenses que tienen que estar dando explicaciones o condenando todas las acciones militares en las que participa su gobierno. Nadie te puede convencer de que tú tienes que dar explicaciones por lo que hagan terceros. Añado que todos los predicadores musulmanes que conozco, en sus sermones del viernes, el khutbah, en sus páginas web, en sus blogs, en sus vídeos, en sus canales de YouTube, las mezquitas a las que yo asisto los viernes, todas condenan el terrorismo. Esta noción de que los musulmanes no lo condenan lo suficiente, de hecho creo que a veces se extralimitan condenándolo, porque insisto, los miembros de una comunidad no tienen que estar constantemente condenando. Noto asimismo una falta bastante acentuada de intelectuales y personas de conocimiento musulmanas, españolas e hispanoparlantes en los medios de comunicación. No sé realmente a quién echarle la culpa, pero tengo la sensación de que la noticia de un musulmán razonable no es tan morbosa como la de un musulmán loco. En cuanto al terrorismo en sí, a los musulmanes nos repugna en primer lugar por ética universal. Todos entendemos que atacar a personas inocentes que no están atacando a nadie ni están haciendo nada malo es moralmente repugnante, pero además de eso nos repugna por cuestiones religiosas. Nuestra religión, que por supuesto emite muchos principios éticos universales, además de eso condena muchas acciones de forma específica, tan específica que uno se pregunta, ¿cómo es posible que ocurra? Y antes de que venga el listo de turno a decirnos que el Alcorán enseña la violencia, voy a decir una serie de cosas en relación a este tema. El Corán, es decir, el libro sagrado de los musulmanes, enseña un concepto que se llama jihad, esfuerzo, jihad fi sabilillah, esfuerzo en la causa de Dios. Todos los esfuerzos que tú haces, empezando por el esfuerzo personal por mejorar, es un esfuerzo en la causa de Dios. Y asimismo, el esfuerzo físico que tú haces contra los poderes del mal también es una forma de jihad. El Corán, y esto es innegable, permite, regula y justifica cierto tipo de acciones violentas. Por ejemplo, el Corán dice: Udina lilladina yuqataluna li'annahum zulimu. Se les da permiso a las personas que son combatidas porque han sido oprimidas, es decir, se les da el permiso a defenderse. Y más adelante añade: alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqq, aquellas personas que han sido expulsadas de sus hogares sin ningún derecho. Illa an yaqulu rabbuna Allah, exclusivamente por haber dicho nuestro Señor es Dios, es decir, aquellas personas que por creer en Dios se les expulsa de sus hogares, es decir, se les coacciona físicamente hasta el punto de expulsarles de sus hogares o de su ciudad o de su país o de lo que sea, a esas personas Dios les da el derecho a defenderse. El Corán también nos dice: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا,
combatid en la causa de Dios a aquellas personas que os combatan, pero no cometáis agresión. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. En realidad, Dios no ama a las personas que cometen agresión. Curiosamente, este concepto de i'tidad, además de cometer agresión, significa saltarte los límites. Es decir, tú no puedes agredir, e incluso en la defensa tú no puedes saltarte los límites. De hecho, se nos dice: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Es decir, ¿qué ocurre con vosotros? ¿No vais a combatir en la causa de Dios cuando hay personas débiles, bien sean hombres o mujeres o niños? Es decir, existen personas que están siendo oprimidas, débiles que están siendo oprimidos, y en este caso se legitimiza que luchéis. De hecho, Dios dice: ¿cómo no vais a luchar en tal caso? Por tanto, todas las regulaciones que puedan haber en el Corán en relación a la violencia están dentro del marco de este permiso inicial que expresa la justificación por la cual puedes luchar. Fuera de estas justificaciones, tú no puedes inventarte ninguna justificación. Y estas justificaciones giran en torno a la defensa propia, a la defensa de tus creencias, a la defensa cuando se te está expulsando de tu hogar, a la defensa de tu libertad de creencia y a la defensa de las personas oprimidas. Nos hace gracia oír hablar de una lucha contra el terrorismo. El jihad, tal y como lo plantea el Corán, es una lucha contra el terrorismo por excelencia. Por si esto fuera poco, muchos de los discípulos del profeta Muhammad, a quienes llamamos sus compañeros o sus ashab o sus sahaba, expresaron que el profeta Muhammad prohibió de forma explícita y tajante el asesinato de no combatientes, es decir, inocentes que no están formando parte de una lucha en la cual te están expulsando de tu hogar o están luchando contra ti a causa de tus creencias. Los discípulos del profeta Muhammad que transmitieron su condena del asesinato de no combatientes, de civiles, de inocentes, como quieras llamarlo, son tantos que no existe ninguna duda acerca de este tema. Por ejemplo, Abdullah bin Mas'ud dijo: Ankara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qatl an-nisa'i was-sibyan. El profeta Muhammad, Dios le bendiga y le otorgue paz, detestó el asesinato de mujeres y de niños. También nos dice, por ejemplo, Abdullah bin Umar: Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an qatl an-nisa'i was-sibyan. El profeta Muhammad, Dios le bendiga y le otorgue paz, definitivamente prohibió el asesinato de mujeres y de niños. Así que incluso cuando una lucha es justa, tú, en nombre de una lucha justa en la cual estás defendiendo la libertad de creencia de unas personas o estás defendiendo a los débiles, naturalmente no puedes tú ir y atacar a personas débiles o atacar a niños y mujeres o personas que no están combatiendo. Por eso los musulmanes detestamos el terrorismo desde muchas perspectivas. Como seres humanos éticos detestamos esto, pero es que además lo detestamos en términos religiosos. Nos parece inconcebible. El yihad no es ninguna forma de terrorismo. En todo caso, haría falta un yihad para eliminar el terrorismo. Me llama mucho la atención que cualquier islamófobo, como dicen ahora, que pretende demostrar que el Islam es una religión de violencia, coge versículos donde se están regulando la violencia y se olvida, probablemente deliberadamente, de mencionarte cuál es la justificación única posible de esa lucha, como en los versículos que he mencionado, y las restricciones que se colocan, como las que he mencionado. Y en esto debo decir que este tipo de islamófobos y los propios terroristas utilizan una metodología igualmente fraudulenta. Por tanto, el argumento de que hay algo en esa religión que les hace ser tan violentos a estos terroristas solo puede proceder de una persona completamente ignorante del Islam, incluyendo a las personas que sucumben a este tipo de ideologías. Y mucha gente preguntará legítimamente: entonces, si este terrorismo que dice hacerse en nombre del concepto de jihad o en nombre del Islam realmente no está motivado por el Islam y el Islam es solamente la justificación, ¿cuál es la motivación? Y a estas personas les respondo: buena pregunta. No olvidemos que esta ideología a la que llamamos yihadismo existe tal y como la entendemos desde hace aproximadamente 4 décadas. Por ejemplo, la organización terrorista Al-Qaeda nació en una Afganistán en la que después del descubrimiento del petróleo varios poderes, Unión Soviética, Estados Unidos, estaban peleando por el territorio y dejaron ese país destruido. Estos pensadores que se empezaron a reunir, a culpabilizar a Occidente, a declarar obligatorio el asesinato de americanos, como el caso de Bin Laden,
los talibanes, los burkas impuestos, las lapidaciones por doquier, todo esto es una consecuencia de una situación política en la cual poderes externos, poderosos y civilizados tuvieron mucho que ver. Asimismo, debemos preguntarnos, esta organización que se hace llamar Daesh, presuntamente un Estado Islámico de Irak y el Levante, ¿de dónde viene? ¿Es posible que venga de una invasión del país de Irak en el cual se han acabado con la vida de decenas de miles de personas con la finalidad bien conocida de saquear el petróleo? Básicamente se han destruido las instituciones de ese país, se ha dejado el país en caos y se ha dejado a un montón de personas con seres queridos muertos, sin ninguna perspectiva de futuro y encima armados. Es un hecho que las ciudades más violentamente castigadas por la actividad militar del gobierno o del ejército de Estados Unidos son las que más combatientes han dado a esta organización terrorista. A esto debemos añadir que cualquier inmigrante en Europa o hijo de inmigrantes con problemas de identidad y que además detecta una discriminación constante sobre su persona y tiene problemas personales es caldo de cultivo para este tipo de ideologías. Y a esto debemos añadir la sorpresa que nos llevamos muchos musulmanes cuando vemos en estas noticias e indagamos un poco más. Muchas de estas personas que cometen estos actos en nombre de organizaciones determinadas eran personas que en muchos casos ni siquiera rezaban, y en el Islam si abandonas la oración es un acto de excomulgación, si lo quieres decir así. Son personas que a veces salían de fiesta, personas que bebían alcohol incluso y que de repente sufrieron una radicalización repentina. En muchos de estos casos estas personas muestran una tendencia extraña a dejarse el pasaporte o el documento de identidad en el lugar en el cual van a ejecutar un atentado. A esto se añade un montón de informaciones que no nos cuadran, fotos de terroristas musulmanes haciendo acciones que son teológicamente problemáticas desde el punto de vista del Islam, y el hecho de que realmente no sabemos quién financia a esta gente, quiénes son títeres, no sabemos nada realmente. Y a los musulmanes, más que al resto de la población, hay muchos detalles que nos percatamos y nos alarman porque nos dan la sensación de que muchas cosas no cuadran. Entonces, ¿por qué habla esta gente en nombre del yihad si el yihad es tan inocente de lo que hacen? Muy sencillo. Cuando tú tienes un país, por ejemplo, que va a invadir otro, no dice voy a invadirlo por petróleo, sino que dice vamos a llevar la democracia, vamos a llevar la libertad, vamos a acabar con el dictador, vamos a acabar con la opresión. Por tanto, cuando un grupo de personas va a realizar un acto violento, trata de utilizar una justificación que legitimice eso. Si vienes de una civilización en la cual se da mucho valor a la libertad y la democracia y la igualdad, utilizarás eso como argumento para ese acto de agresión que tú vas a hacer, aunque luego sabemos que no tenga nada que ver. De igual modo, cuando musulmanes van a llevar a cabo este tipo de actos violentos, y digo aquí musulmanes, esas personas naturalmente van a utilizar una justificación que en su cosmovisión y en su comunidad va a tener legitimidad y va a legitimizar el acto que hacen. En este caso, decir que es algo que hacen en nombre del yihad, de una lucha justa. Por tanto, aquellas personas que estigmatizáis a los musulmanes como consecuencia de este tipo de actos, y eso es algo que nos provoca mucho estrés realmente a muchos musulmanes en el día a día. No olvidéis de que eso es un tipo de razonamiento inválido, es decir, nos culpáis por asociación. Como sois miembros de la comunidad X, todos los miembros de la comunidad X sois culpables, ¿no? Yo no tengo nada que ver con lo que hagan otras personas que sean miembros de mi comunidad. Menciono que es un error de razonamiento porque las personas a veces somos muy fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque no pensamos críticamente. De hecho, y esto es algo que se tiene que tener en cuenta, esas personas que cometen actos de terrorismo y ponen bombas contra civiles o cogen una furgoneta y atropellan a civiles, utilizan también un argumento de culpabilidad por asociación. Vosotros, los occidentales, habéis colonizado el mundo musulmán, destruyendo todas nuestras instituciones y nuestra cultura y matando a millones de personas. Vosotros, los occidentales, habéis invadido más de una docena de países desde el descubrimiento del petróleo, matando a decenas de miles de personas de forma impune. Quiero decir, este tipo de argumentos, lo primero que pensarías tú es: yo no tengo nada que ver con ninguna invasión por el hecho de ser occidental, ¿por qué me asocias a eso? Pero luego la persona islamófoba, facha, como lo quieras llamar, y debo lamentar que en España esta mentalidad está todavía muy implantada, sí que parece que tenemos la libertad de culpar por asociación a los musulmanes. Si tú vas a culpar por asociación a los musulmanes y generalizar acerca de ellos y crear un estigma encima de ellos, no te olvides que esa misma ideología es la que hace que alguien
te ponga a ti una bomba en el metro. Ninguna de esas personas haría ninguna de estas acciones si primero no hubiera calmado su conciencia aprendiendo a culpabilizar o a deshumanizar a aquel colectivo al cual quiere atacar. Todos estos fundamentalistas, o como los quieran llamar, y los islamófobos, fachas o como lo quieras llamar, sois todos vosotros en conjunto el problema. Las personas que queremos convivir en paz, siendo diferentes, no podemos hacerlo siempre que haya miembros de los diferentes colectivos sembrando el odio. A mí, cuando alguien me envía un mensaje diciéndome lo malos que son los judíos, lo malos que son los occidentales, lo malos que... A mí no me interesa esa basura. No me utilices a mí para fomentar el odio. No soy tan tonto. Pues no sé qué nos ocurre a muchas personas que somos tontas. Espero haber transmitido con esto lo que sentimos y lo que pensamos la inmensa mayoría de los musulmanes. Somos gente normal que se levanta por la mañana, que se ducha, que se toma un café, que se va a trabajar, que juega con sus hijos, que sale al parque, y tenemos que estar aguantando siempre el miedo por un lado de quienes odian y la reacción de los otros odiosos en el lado opuesto. Y tengo que deciros que a quienes predicáis el odio generalizando contra cualquier grupo, todos tenéis que rectificar por igual y dejarnos vivir en paz.